Bien, hermanos, les invito a que abran sus Biblias. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Si Dios quiere, después del 20 de julio, volveremos a Tito. El domingo que viene, yo no, Cristian va a comenzar una serie de Primera de Juan. Y bueno, pero se predica la palabra, así que sea lo que sea, creemos que es que Dios usa su palabra, ¿no? Es inspirada, toda su palabra es inspirada, sin errantes, sin errores. Si la explicamos como está, tiene el poder de santificar, tiene el poder de hacer su obra. Capítulo 3, vamos a mirar del verso 21 al 26. Ya en la lectura tuvimos el contexto, se leyó para tener el contexto, igual vamos a explicar un poco. En la oración, cantamos el Evangelio, en la oración se hablaba mucho, en ambas oraciones, la de la lectura y la recién de nuestro hermano Cristian, mucho del Evangelio. Y esta es una porción que nos habla del Evangelio. Dice así: pero aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre, a través de la fe como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica, el que tiene la fe en Jesús. Si prestaron atención, habla mucho justicia, justificar. Ese es el tema de esta porción. Un autor llamado Leon Morris dice: posiblemente sea el párrafo más importante que jamás se haya escrito en la Biblia. Otro comentarista, Cranfield, dice: llama correctamente a esta porción el centro y el corazón de toda la sección principal de la carta. Como de la carta es la sección principal. Lutero dijo de esta porción que es el mismísimo corazón de la carta y de la Biblia, porque explica el Evangelio, ¿no? Hay otras partes, pero esta porción explica el Evangelio de una manera muy enfática, muy profunda. Obviamente no solo se trata de entender el Evangelio, sino de apropiarnos de lo que entendemos para llegar a ser salvos. En pocos versículos, ahí en esa porción que leímos, Pablo lo que hace es explicar el Evangelio. Pero previamente, antes de explicar el Evangelio, hay un contexto. Y nosotros leímos del capítulo 3 hasta el capítulo 20, pero del capítulo 1 desde el inicio, hasta el capítulo 3, verso 20, lo que hace Pablo es pintar un cuadro negro, mostrando la oscuridad que hay, como hablamos el domingo, en este mundo. Esa oscuridad es producto del corazón del hombre, pero habla Pablo directamente de la oscuridad, de la oscuridad de las tinieblas que hay en el corazón del ser humano. Pinta un cuadro tremendo, diciendo que no hay justo, ni siquiera uno, y dice que tanto judíos como gentiles, y de esa manera abarca a todos, no hay ninguno que sea justo. Más allá que los judíos tuvieron el privilegio de recibir la ley, de ser el pueblo escogido por Dios, aún ellos también están en tinieblas. Desde que Adán y Eva pecaron, todos los seres humanos están en tinieblas. Entonces Pablo pinta un cuadro negrísimo, como haría un joyero para presentar una joya, pone un paño negro y entonces después trae la perla o el diamante para que brille. Y lo que hace ahora es poner el diamante para que brille después de toda esa oscuridad. De un cuadro que realmente, si no hubiese sido porque está el Evangelio, sería de mucho terror, no tendríamos esperanza. Porque no habría esperanza si no fuese por el Evangelio para nosotros. El Evangelio no es valorado sin antes entender la condición del hombre. Tenemos que entender, por eso Pablo hace eso. Por eso Pablo
presenta un cuadro negro para que entonces se pueda entender el Evangelio de una manera correcta. O sea, nadie va a valorar o va a estar pensando en que necesita una cirugía si no le presentan, no le muestran los estudios de que tiene un tumor terminal. Cuando a alguien lo sientan y le muestran las evidencias que tiene un tumor terminal y que la única esperanza es una cirugía, no se va a querer exponer. Va a pensar que está todo bien. Y lo que Pablo hace es presentar, mostrarles, se sienta al lado en ese momento de los creyentes que estaban en Roma, pero obviamente Dios pensando en todos nosotros para mostrar, este es el cuadro de todo el ser humano. Y entonces nos hace ver que estamos en un gran problema. ¿Sí? Estamos en un tremendo problema. El problema del hombre es su culpabilidad delante de un Dios santo. ¿Sí? Dios es santo y el hombre es culpable. Y un día todos los seres humanos estaremos delante de ese Dios santo y tendremos que rendir cuentas. Y ese Dios santo y justo, y lo es, como decía Cristian en la oración, tiene que mandarnos al infierno, porque somos culpables. ¿Sí? Eso es lo que hace un juez justo. Dice en Apocalipsis 21, 27, jamás entrará en ella, en la ciudad de Dios, en la presencia de Dios, jamás entrará en ella nada inmundo. Nada inmundo. Y nosotros somos inmundos, los seres humanos somos inmundos, somos pecadores. Entonces es importante entender que el mayor problema, el gran problema del ser humano es el pecado que tenemos en nosotros, que es una ofensa a Dios, que es rebeldía contra Dios. Es lo opuesto a lo que Dios es. Eso es el pecado. O sea, nuestro mayor problema no es económico. No digo que no pueda existir, obviamente puede existir problemas económicos, problemas de salud y otras clases de problemas, pero el mayor problema no tiene que ver con la economía, ni con la salud, ni nada de eso. ¿Y por qué digo economía, salud? Porque ustedes conocen el Evangelio, entre comillas, de la prosperidad, del Evangelio que habla mucho de la sanidad. No es el Evangelio que vamos a ver acá. Ese Evangelio rasca el oído, dice a las personas lo que quieren oír. Cualquier persona que está enferma o que no está enferma, la que está enferma se quiere curar. ¿Y quién no va a querer escuchar eso? Y si no estás enfermo, no querés llegar a estar. ¿Y quién no va a querer escuchar que vas a prosperar económicamente y que te va a ir bien? Eso es lo que quiere escuchar el oído. Por eso la Biblia dice que muchos maestros se amontonarán y le harán una especie de cosquilla en el oído, que le van a decir cosas lindas, ¿viste? Cuando te hacen cosquillita en el oído, cuando le hacías a tu hijo, o cuando vos eras chico y te hacían cosquillita en el oído, es algo lindo que te gusta que te hagan. Y eso es lo que está diciendo. Cosas lindas. El Evangelio es duro. Empieza diciendo que hay un gran problema, que sos un pecador. A nadie le gusta decir eso. Sos un pecador, es muy agresivo. Bueno, ese es el Evangelio. Sos un pecador. Estás en peligro. Estás camino al infierno. ¿Sí? Dios nos dice el cuadro porque Él realmente quiere que entendamos nuestra mayor necesidad. Es un gran problema. ¿Sí? Es como ir al médico por un dolor de cabeza o de mareo, algo menor, y de repente ha pasado, hay casos así, conozco. Si no me equivoco, John Piper fue simplemente al hospital por un estudio de próstata y resultó que tenía cáncer en la próstata. O sea, hay casos así, que uno va por algo menor y de repente ahí se entera que realmente es un problema muchísimo mayor. Bueno, la mayoría de los seres humanos saben que no son tan buenos, saben que hay pecado, pero no conocen la profundidad de ese pecado. Y Dios nos dice que nuestro pecado es tan profundo, como imagínense que un Dios justo va a mandar personas al infierno. ¿Cómo puede ser? Porque el pecado es terrible. Porque somos pecadores y es eso lo que merecemos. Y Pablo dice ahí en el verso 23, por cuanto todos, eso nos incluye a todos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, todos. Entonces, ¿cómo solucionar esto? ¿No? ¿Cómo solucionar este tema, este problema que tenemos? ¿Cómo solucionarlo?
Dios es santo, es muy limpio de ojo, no puede ver el mal y cuando nos mira hay mal en nosotros. Dios no solo es santo, sino que Dios es justo. Dios mira, es muy limpio de ojo, mira y hay pecado en nosotros. Dios es justo y Dios es justo, tiene que hacer justicia. Y nuestra mayor justicia, aparte de Dios, Dios la ve como trapo de inmundicia, como algo que Dios rechaza. O sea, lo que nosotros intentemos hacer para ganarnos la aprobación de Dios está contaminado por lo que ya somos. Somos pecadores y todo lo que hacemos está contaminado, o lo contaminamos. Y Dios es justo, y lo es, dice en Juan 18:25. El juez de toda la tierra es Dios. ¿No hará justicia? Sí, va a hacer justicia. Él va a hacer justicia. Job, yo se los leo, capítulo 9, versículo 2, dice, en verdad yo sé que es así, pero ¿cómo puede un hombre ser justo delante de Dios? Esa es la mejor pregunta que se puede hacer un ser humano. Con humildad, ¿no? ¿Cómo puede un hombre ser justo delante de Dios? ¿Cómo puedo? Yo sé que no soy justo. ¿Cómo puedo ser justo delante de Dios? Esa es la mejor pregunta que se puede hacer una persona. ¿Y qué hace un juez? ¿O qué debería hacer un juez? Condenar a culpables y absolver a inocentes. Eso es lo que tiene que hacer un juez. Escuchen lo que dice Dios en su palabra, hablando de jueces terrenales. En Proverbios capítulo 17, verso 15, dice, el que justifica al impío, no lo debería hacer, y el que condena al justo, no debería hacer eso, ambos son igualmente abominación al Señor, dice. O sea, Dios le da asco cuando hay corrupción, cuando un juez justifica al que tiene que condenar y cuando condena al que tiene que justificar. A Dios le da asco. Pero sin embargo, la Biblia nos dice, y ustedes conocen muchos versículos que dice que Dios justifica al impío. Entonces la pregunta es, ¿cómo un Dios justo puede proveer justicia al culpable y conservarse justo? O sea, ¿cómo Dios puede justificar a impíos porque somos impíos y Dios no ser corrupto? Porque Él mismo está diciendo que a Él le da asco que un juez justo justifique a impíos, y Él justifica a impíos. Pero Dios no es injusto y no llega a ser corrupto. Entonces esa es una gran pregunta que Pablo responde en estos versículos. ¿Sí? Si nosotros estuviésemos en una audiencia donde hay un asesino que asesinó a familiares nuestros y que están todas las evidencias dadas y de repente el juez lo declara justo, nos daría muchísima impotencia. Porque lo que estaríamos esperando es que le den cadena perpetua. Asesinó a toda nuestra familia. No sería justo que le dé libertad. Sin embargo, la Biblia dice que Dios justifica al impío. Pero Dios no es justo. Entonces, ¿cómo un Dios justo puede proveer justicia, porque lo hace, al culpable, y conservarse justo? Bueno, a medida que avancemos, eso se va a responder. ¿Sí? Vamos a ver hoy que el Dios justo provee justicia a los injustos y lo hace conservándose justo. ¿Está bien? Parece un trabalengua, pero es eso. El Dios justo provee justicia a los injustos y lo hace conservándose el Dios justo. Vamos a ver características de la justicia que Dios provee que deben motivarnos a nosotros a vivir agradecidos y con pasión por Él. La primera característica, vamos a verla ahí en el versículo 21. La justicia divina de Dios, la justicia divina que Dios provee, es aparte de la ley. Esa es la primera característica. La justicia divina que Dios provee, porque Dios provee justicia, es aparte de la ley. Dice el verso 21, pero ahora, aparte de la ley, y esa frasecita vamos a ver, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Comienza diciendo, pero, un contraste. ¿Sí? Contraste. ¿Y qué es lo que contrasta? Contrasta la depravación total del hombre, capítulo 1 al 3. La depravación total del hombre y la incapacidad del hombre de justificarse por sí mismo
Eso es lo que está contrastando con la provisión que Dios mismo da. Con la provisión que Dios da y para que el hombre sea llevado a la justificación. Eso es lo que va a contrastar. La primera tarea de Pablo acá fue mostrar que todo el mundo está bajo juicio. La ira de Dios está sobre el pecador, dice Romanos 1:18, y así avanza diciendo que Dios los entregó, ustedes saben, a mente reprobada, etcétera, etcétera, para que hagan lo que quieran. No hay justo ni aun uno, etcétera, etcétera, y entonces llega nuestro versículo. ¿Sí? Dice, pero ahora aparte de la ley, Dios provee justicia aparte de la ley. ¿Qué significa eso? Fíjense, capítulo 1, verso 17 está la misma idea. Capítulo 1, verso 17. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. En el Evangelio la justicia de Dios se revela. ¿Dónde se revela la justicia de Dios? En el Evangelio. Por eso acá dice la justicia de Dios aparte de la ley. Pero aparte de la ley, la justicia de Dios se revela. Ya en el 17 Pablo nos avisó que se revela en el Evangelio. Y cuando dice, pero ahora aparte de la ley, lo que Pablo está diciendo es que la justicia de Dios es aparte de todo esfuerzo humano. Porque cuando está hablando de la ley, fíjense capítulo 3, verso 20, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Dios dio una ley, Antiguo Testamento, específicamente se la dio a Israel, ¿sí? Le dio la ley a ellos, para que la cumplan, para que la obedezcan, pero la ley nunca tuvo el propósito de salvar a las personas. Dios nunca le dijo, cumplan esto y sean salvos. Nunca dijo eso. Sí tenían que obedecer, pero no era por la ley el medio para ser salvo. Por eso acá dice en el verso 20, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Nadie puede ser justificado. Nadie puede ser declarado justo por obedecer la ley de Dios. Imposible. ¿Saben por qué? Porque nadie la puede obedecer perfectamente. Si hubiera alguien que la puede obedecer perfectamente, sí. Pero es más, si alguien la puede obedecer perfectamente es porque ese alguien no tiene pecado. Y si no tiene pecado no necesitaría justificación, porque no tiene que serlo, porque no tiene necesidad de ser salvo. Pero los que no somos justos, que somos pecadores, ya somos pecadores, imposible que guardemos la ley, no la podemos guardar. No se puede. Ahora, ¿hay algo mal en la ley de Dios que no tiene poder la ley de Dios? Fíjense capítulo 7, verso 12. Capítulo 7, verso 12. Así que la ley, dice ahí, la ley es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Cómo es la ley? Santa, justa y buena. O sea, no hay nada malo en la ley de Dios, pero no tiene el poder para salvar. Y uno dice, ¿cómo? Si es la ley de Dios, es la palabra de Dios, ¿cómo no lo puede hacer? Fíjense capítulo 8, verso 3, nos da la respuesta. Romanos capítulo 8, verso 3. Pues lo que la ley no pudo hacer, ahí está diciendo, la ley no puede hacer, ya que era débil, la ley era débil, por causa de la carne. Entonces Dios lo hace de otra manera. O sea, la ley es buena, es santa, la ley es perfecta, pero lo que no es ni santo, ni bueno, ni perfecto somos nosotros. Y por causa de nuestra carne, la ley es débil. Porque la ley es perfecta, pero yo por causa de mi carne no la puedo cumplir de manera perfecta. O sea que la falla no está en la ley, está en nosotros mismos. ¿Se entiende? Y es más, en Romanos 8, 7 y 8, fíjense, Romanos capítulo 8, verso 7, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios. ¿Ven? La carne no se sujeta a la ley de Dios, imposible. Dios dice, no mentirás, y cuando yo quiero mentir, miento. No robarás, y si necesito robar, robo. No honra a tu padre y a tu madre, y no cumplo. Y cada uno de los mandamientos no lo cumplo. A veces sí, a veces no. A veces sí, a veces sí, a veces sí, a veces no.
no lo cumplo. Y Dios manda perfección de nosotros. El hombre no quiere y no puede cumplir la ley de Dios. Ahora noten la segunda parte del versículo 20, capítulo 3, verso 20. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. O sea, la ley no te puede salvar, pero por la ley viene el conocimiento del pecado. Observen Romanos 7:7. Se lo hago buscar porque están ahí dando vuelta a la página nada más. Romanos 7:7. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo, dice Pablo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho no codiciarás. O sea, la ley me hace entender que soy un pecador. Me hace ver mi pecado, es como un espejo. Yo voy al espejo y en el espejo veo mis imperfecciones. La ley dice, no mentirás. ¿Y yo qué hago? Miento, me muestra mi error. Honra a tu padre y a tu madre. Y me explica lo que es honrar a papá y a mamá. ¿No? Honrar a papá y a mamá tiene que ver con una actitud, no solo con obedecer. Porque yo recuerdo que me mandaban a hacer la cama, ponerle cuando era chico, y yo iba, pero por dentro iba renegando porque quería ir a jugar a la pelota. Eso no era honrar. Eso era obedecer externamente, pero por dentro no estaba honrando. Y así con cada uno de los mandamientos. Entonces la ley lo que hace es, me muestra que no la puedo cumplir y me muestra que soy culpable. ¿Y esa ley quién la puso? Dios. Y yo estoy infringiendo vez y tras vez la ley de Dios. Y Dios es justo y no tendrá por inocente al culpable. Entonces es un gran problema. Y Dios exige perfección, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. El estándar de Dios es perfección. Y ya me di cuenta que yo no logro el estándar, no alcanzo ese estándar. No puedo. Imposible. Tal vez me comparo con otros y puedo ser mejor. ¿No? Con otros, por ahí con los peores, siempre uno se compara con uno que es peor. Ahí enfrente de casa hay una familia que venden droga, y comparándome con ellos, seguramente soy mejor. Pero cuando me comparo con Dios, Él y yo no damos. Los dos estamos iguales, porque ni Él ni yo cumplimos el estándar que Dios demanda, perfección. Entonces, lo que Pablo hizo en capítulo 1 al 3 es mostrar por todos los medios que estamos al horno, que estamos como en un pozo y que vamos camino al infierno. Y ahora lo que está haciendo es mostrar que la justicia o la justificación es posible, pero hay que entender. Y una vez que la entendemos hay que agarrarla. ¿Sí? El que cumple toda la ley, pero ofende en un solo punto, dice Santiago 2:10, es culpable. Si durante 30 años yo manejé y jamás crucé un semáforo en rojo, pero hoy venía apurado a la iglesia y se puso rojo y lo pasé igual y me paró la policía y me hace una multa, ¿es justo o es injusto? Yo digo, 30 años que manejo. Nunca me pasó, es la primera vez. Si es justo, ¿qué tiene que hacer? Ah, bueno, ¿te perdono o me tiene que hacer la multa? Me tiene que hacer la multa, igual. El que guarda toda la ley pero ofende en un punto, se hace culpable de todo. Y nosotros no ofendemos en un punto. Ofendemos y ofendemos y ofendemos y ofendemos muchas veces. ¿Sí? Imagínense que solamente ofendemos pecamos una vez contra Dios una vez por día. Al año, ¿cuántas veces pecamos entonces? Y multiplíquelo por la cantidad de años que usted tiene. Eso comparado con la santidad de Dios. Entonces, eso es una realidad. Por eso cuando salimos a predicar el Evangelio, nosotros sabemos que las personas tienen en su corazón la ley que Dios dio escrita, la tienen en su corazón, porque en su conciencia, fíjense, capítulo 2, verso 14. Capítulo 2, verso 14. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley, porque la ley fue dada a los judíos, la ley escrita, dice, los gentiles no tienen ley, cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos
no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones. O sea, aunque los gentiles, la ley fue dada a Moisés, al pueblo judío, los gentiles tenían la ley grabada en su conciencia. Porque todas las personas saben que mentir está mal, que robar está mal, que deshonrar a su padre está mal. ¿Y por qué saben? Porque Dios grabó en su conciencia la ley y saben que fallan. Entonces la ley es como un espejo, como una tomografía que hace ver la profundidad y la gravedad de nuestro pecado. ¿Sí? La justicia no está en nosotros, en lo que nosotros podemos hacer. Ahí habla de la justicia de Dios, pero ahora aparte de la ley dice la justicia de Dios. Eso es lo que necesitamos, no nuestra justicia. No podemos nosotros, no sirve nuestra propia justicia, no sirven nuestras obras para justificarnos. Están manchadas por nuestro propio pecado. Necesitamos que Dios nos dé justicia, pero que lo haga y siga siendo justo, lo haga sin ser corrupto. Necesitamos como ahí en Lucas 18, 9 al 14, el publicano que se golpeaba el pecho, ¿se acuerdan? Que decía, Señor, sé propicio de mí. Él decía, Señor, ten misericordia de mí. Señor, aplaca tu ira contra mí, eso es lo que estaba diciendo. Él entendía que era un pecador y él entendía que Dios era santo y mirando a Dios y a su santidad, entendiendo su condición, le pedía por favor que tenga misericordia, que aplaque su ira santa contra él, porque sabía que Dios estaba enojado con él por lo que él era, un pecador. Entonces, hasta acá, la primera característica, la justicia de Dios, la que nosotros necesitamos, es aparte de la ley, es aparte de las obras, es aparte de nuestro esfuerzo. No podemos esforzarnos para ganarnos esa justicia. ¿Sí? Segundo lugar, la justicia divina que Dios provee no es algo nuevo del Nuevo Testamento. No es algo nuevo que Pablo está explicando y que no existía antes. Fíjense, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, pero él dice, después de la coma, atestiguada por la ley y los profetas. Cuando habla de la ley y los profetas, está hablando del Antiguo Testamento. Está diciendo que esa justicia de Dios, si bien ha sido manifestada en el momento que Pablo está escribiendo, antes Pablo ya está escribiendo, ha sido manifestada ya, ha sido atestiguada, en el Antiguo Testamento. O sea, no es un invento, no es que Dios daba justicia antes de una manera y ahora a partir del Nuevo Testamento la da de otra manera. Siempre fue de la misma manera. Aunque la justicia no se recibe por cumplir la ley, es aparte de la ley. La ley lo que hace es, nos muestra nuestra condición como venimos diciendo, ¿sí? Y acá dice que la justicia de Dios ha sido atestiguada, ha sido testificada, ha sido dada testimonio por la ley y por los profetas. O sea, el Antiguo Testamento lo que hace es está apuntando continuamente hacia adelante y a esa justicia que un día va a ser revelada, pero que ya en el Antiguo Testamento estaba apuntando, desde el inicio nada más, desde que Adán y Eva pecaron. Ustedes recordarán, Adán y Eva pecaron, todos conocen la historia, Adán y Eva pecaron y Adán y Eva automáticamente quedan impregnados por el pecado, depravación total, sus emociones, su voluntad, su intelecto, todo afectado por el pecado. Hasta antes de Génesis 3, Adán caminaba con Dios, hablaba con Dios, ¿se acuerdan? Cuando pecaron, salieron corriendo a buscar a Dios o se fueron a esconder de Dios. Se fueron a esconder de Dios porque la Biblia dice que nadie busca a Dios. Y entonces Dios los sale a buscar a ellos. Y cuando Dios va en busca de ellos y habla, y ustedes ya conocen la historia, después dice que Dios los cubre con pieles a ellos, su desnudez. Hasta ese momento no sabía que estaban desnudos. Ellos pecan y les da vergüenza, ya están corrompidos, les da vergüenza, se esconden,
se tapan. Y Dios los tapa con pieles. Y los tapa con pieles, evidentemente hubo un primer asesinato, podemos decir, un primer sacrificio, un primer derramamiento de sangre para conseguir esas pieles. O sea que un animal inocente tuvo que morir para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Y después se le dice a Eva que se le promete que de la simiente de la mujer, de la simiente singular de la mujer, va a venir alguien que va a aplastar la cabeza de Satanás, de la serpiente. Y uno empieza a ver desde Génesis 3 de quién está hablando. Y empieza a recorrer toda la Biblia esa promesa. Y cuando se llega a Génesis 12, Dios llama a un hombre que es un idólatra y lo llama hacia él. Esa persona es Abraham. Y dice que Abraham cree, después en el capítulo 15, y se le cuenta por justicia, pero a través de ese hombre Dios va a hacer una nación, y esa nación es la nación de Israel. Y a esa nación Dios le da la ley, pero como ya explicamos, no le da la ley para que por medio de la ley sean salvos, sino que le da la ley y en esa ley le da sacrificios y le habla de sacerdotes y le dicen cómo tienen que conducirse. Y todo eso hablaba de quién iba a venir o cómo iba a ser revelada la justicia, en quién estaba la justicia. Por eso cuando aparece Jesús, Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y con qué cordero lo relaciona? Con todos esos corderos del Antiguo Testamento que tenían que morir, ¿sí? Que tenían que morir como expiación, que eran presentados en sacrificio. O sea, los corderos no salvaban a nadie, sino que simbólicamente apuntaban al que iba a venir. Entonces continuamente estaba mostrando. Por eso Jesús, cuando está con los fariseos en Juan 5:39, Jesús le dice a los fariseos, escudriñad las Escrituras. No estaba escrito el Nuevo Testamento. Escudriñad las Escrituras. ¿Qué lo estaba mandando a estudiar? El Antiguo Testamento. Porque ellas, el Antiguo Testamento, dan testimonio de mí. Si ustedes leen con atención, se van a dar cuenta que hablan de mí. ¿Se dan cuenta? Un judío tranquilamente podía leer Isaías 53, que todos conocemos, ¿sí? Que dice herido por nuestros pecados, etcétera, etcétera. Todos lo conocemos, Isaías 53. Y podía tranquilamente pensar, meditar con humildad y entender que está hablando de un siervo que va a venir y que ese siervo no es un animal, sino es una persona. Que todo el Antiguo Testamento está simbolizando y hablando e ilustrando continuamente en que un día va a venir un ser humano que iba a ser un sustituto. De hecho, después que Cristo viene y asciende al cielo y comienza la iglesia, tenemos ahí en Hechos capítulo 8 el relato de el etíope que va leyendo y se le acerca a Felipe y le dice, ¿entiendes? ¿Cómo voy a entender si no me lo explican? ¿Y qué estaba leyendo? Isaías 53. Y le muestra, ¿de quién habla? Le dice. Y Felipe le explica y lo conecta con Jesús. Por eso acá dice que, estamos diciendo que la justicia de Dios no es algo nuevo. Todo el Antiguo Testamento hablaba, nada más que el Antiguo Testamento estaba apuntando hacia adelante y nosotros lo vemos ya hacia atrás. Pero era lo mismo, sí, es lo mismo. Dios no tiene dos planes de salvación, no tiene dos maneras de revelar su justicia, de aplicar su justicia. Es la misma. Entonces la justicia de Dios, que Dios provee aparte de la ley, no es por esfuerzo humano, no tenés que esforzarte para ganarte la justificación. No es un mensaje nuevo, es algo que planificó Dios. Es más, no solo en el Antiguo Testamento, sino que la Biblia nos dice que desde antes de la fundación del mundo está planificado. Y en tercer lugar, la tercera característica de la justicia divina que Dios provee es por medio de la fe en Jesucristo. La justicia que Dios provee es por medio de la fe en Jesucristo. Eso es lo que dice el verso 22, fíjense, es decir, la justicia de Dios, y ahí viene, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen.
Y después dice porque no hay distinción. O sea, la justicia de Dios, énfasis en la justicia de Dios, no está en mí, está en Dios. Y dice que se recibe, esa justicia se recibe por medio de la fe. Y ahí, presten atención, se recibe por medio de la fe. O sea, Dios imputa su justicia, la cual yo no la puedo conseguir, porque no puedo hacer nada, ya explicamos, no puedo hacer nada para conseguir esa justicia. Dios lo hace, pero es mi responsabilidad recibirla por medio de la fe. Por medio de la fe, dice acá. Pero noten que dice por medio de la fe en Jesucristo, y eso es importantísimo. Por medio de la fe en Jesucristo, porque muchas personas dicen, pero yo tengo fe, yo siempre tuve fe. O predicamos el Evangelio muchas veces y le explicamos todo esto y nos pasamos 2-3 horas explicando el Evangelio y cuando terminás de explicar dice, pero yo eso siempre tuve fe en Jesús, te dicen. Y en toda la charla vos te diste cuenta que la fe no estaba puesta en Jesús, para nada. Bueno, ¿por qué pasa eso? Y uno se frustra y dice, ¿qué pasa que no entiende? ¿Saben por qué? Porque así de oscura está nuestra mente que no podemos entender el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios, nosotros lo explicamos y Dios tiene que usarlo para hacer abrir los ojos y el corazón y que la persona lo entienda. Pero es por medio de la fe en Jesucristo, ¿sí? De la fe en Jesucristo. Lutero dice, si la fe esta que necesitamos para ser salvos, que es en Jesucristo, no está desprovista de todas, incluso de las más pequeñas obras, no justifica. De hecho, ni siquiera es fe, dice él. Por eso Pablo, a los Gálatas, cuando escribe a los Gálatas, que habían entrado los judaizantes estaban atacando el Evangelio, y los judaizantes estaban haciendo algo que era muy astuto, que parecía que estaban creyendo lo mismo, estaban predicando lo mismo. Pero los que hacían los judaizantes no negaban a Cristo. Es Cristo murió en la cruz, decían ellos. Cristo murió en la cruz y sos justificado por lo que hizo Cristo en la cruz, más guardar la ley, esa ley que Dios le dio a Moisés, hay que guardarla. Eso implicaba circuncidarse y algunas otras cosas. Y entonces Dios te declara justo. Y Pablo dice, no es así. Es justificación por la obra de Cristo, nada más, aparte de toda obra de la ley. Y entonces cuando vos crees en Cristo, Dios te justifica, y cuando Dios te justifica, entonces comenzás a obedecer como resultado, no para obtener la justificación. Por eso acá Lutero dice, si alguien cree, si la fe que pone en Cristo no está desprovista incluso de la más pequeña obra, no justifica. Si alguien dice, yo creo en que Jesús murió, pero aparte de eso está creyendo en algo más, Dios no te justifica. Porque sería que Dios está haciendo el 90%, el 95%, el 99,99% y vos esa milésima no justifica a Dios. Es por medio de la fe en Jesucristo, Él lo hizo todo. Yo no puedo hacer nada. Acuérdense, estamos en el horno, nos vamos al infierno, no podemos hacer nada. Él lo hizo todo. Entonces cuando Él hizo todo, me lanzo a Él por fe, confiando completamente en que Él hizo todo, al morir en la cruz por mis pecados y resucitar al tercer día. Si yo a eso le agrego algo más, no me justifica Dios. Es más, estoy diciéndole, no alcanzó lo que hiciste, no fue suficiente. Entonces, obviamente que para poner mi fe en Cristo, tengo que primero, la fe no es una fe ciega, es una fe que tiene que ver con el intelecto. Me tienen que explicar lo que yo le estoy explicando. Si no, ¿cómo voy a poner la fe? ¿Está bien? Si yo vengo y le digo a alguien, poné la fe en Cristo para ir al cielo. La persona tiene que entender por qué tiene que poner la fe, o sea, tiene que explicar todo lo que venimos explicando. Entonces, afecta el intelecto, tiene que ver con el intelecto, tengo que entender. Afecta mis emociones, porque cuando entiendo que soy un pecador, que estoy al horno y que Él hizo todo, afecta mis emociones y mi voluntad. Porque una vez que yo entiendo, tengo que hacer algo.
Tengo que abrazarlo a Cristo, tengo que ir a Él, tengo que poner mi fe en Él. Eso lo tengo que hacer yo. Entonces la fe tiene que ver con el intelecto, con las emociones, con la voluntad. Por eso fíjense en capítulo 10, versículo 9, ahí en Romanos siempre, que es un versículo mal utilizado muchas veces para hacer que una persona ore, haga la oración de fe y le hacemos creer a la persona que esa oración lo salva. Pablo dice, porque con el corazón se cree para justicia, con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué está diciendo Pablo? Que yo entiendo, con el corazón se cree para justicia, yo creo internamente lo que estoy diciendo y entonces confieso con mi boca lo que pasó en mi corazón. No es que hay que confesar y hacer esta oración de fe y vas a ser salvo. No. Lo que significa también es que una vez que Dios me salva, Dios trata con mi corazón y Dios me salva, yo después voy a confesar continuamente esto que pasó en mi vida. Y no me voy a avergonzar. Y la evidencia de que eso pasó va a ser que voy a permanecer en su palabra. Porque también la fe genuina, esta fe que es en Cristo Jesús, que es por medio de la fe la salvación y es en Cristo, una vez que eso pasa, hay evidencias después. Hay evidencia, y esa evidencia son los frutos, la perseverancia, el crecimiento, todo eso es el resultado que esa persona realmente ha creído en Cristo. Si la vida sigue continuamente igual, ¿saben que cuando yo me convertí en el año 97, otros compañeros con los que estábamos en el mismo campamento, etcétera, etcétera, hicieron una oración de fe? Y ellos hoy no están en el camino del Señor. No perseveraron, no permanecieron. ¿Perdieron la salvación? La salvación no se pierde. ¿Son cristianos carnales? La Biblia no habla de eso. No creyeron, no pusieron su fe en Cristo. Como Dios manda que lo hagamos. Por eso tenemos el pasaje de Mateo 7, 22 y 23, donde Jesús dice, muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, no echamos fuera demonios, no hicimos esto y lo otro, en un contexto religioso, en un contexto de iglesia. No hicimos, o sea, obras. Y Jesús que le contesta, yo nunca os conocí. O sea, yo nunca tuve una relación con ustedes. Apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, ustedes nunca llegaron a ser salvos. ¿Y por qué los acusa así de que no son salvos? ¿Qué pone en evidencia? Su vida. Tu vida demuestra que nunca creíste. Pero no es que las obras salvan. Las obras demuestran que fuiste salvo. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, cualquiera que esté intentando ir al cielo aparte de Jesús o creyendo en Jesús más obras, no es salvo. La justicia de Dios es por medio de la fe, y de la fe ¿en quién? En Jesucristo, en Dios y hombre que vino a este mundo y fue a la cruz a morir por mis pecados y resucitó. Él los pagó todo cuando yo no podía hacer nada. Entonces pongo mi fe en Cristo. El que predica un evangelio diferente a este, dice la Biblia, sea anatema. ¿Sí? Si yo predico que una persona es regenerada y para ser regenerada tiene que bautizarse, es otro evangelio. ¿Sí o no? Eso es otro evangelio. Porque estoy diciendo que una persona llega a ser salva por bautizarse. Y la Biblia dice que es por medio de la fe en Cristo. Y así podemos repasar varios evangelios. Es por medio de la fe en Cristo. Es tan simple pero tan profundo. Tan simple que un niño lo puede entender, pero tan profundo que nunca lo dejamos de aprender un poquito más. En cuarto lugar, la justicia divina que Dios provee está disponible para toda persona. Para toda persona. Fíjense el verso 22. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo
¿Y qué dice a continuación? Para todos los que creen, porque no hay distinción, no hay distinción. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. O sea, no hay distinción, todos estamos en la misma. No hay diferencia, todos iguales, todos perdidos, sin esperanza aparte de Dios. Por cuanto todos pecaron, la universalidad del pecado, todos pecaron, todos erraron al blanco. La ira de Dios está sobre todos. Nadie alcanza la gloria de Dios, nadie alcanza la perfección, la santidad, lo que Dios exige. Nadie, ninguno. O sea, desde la perspectiva del hombre, o sea, el hombre puede considerarse mejor o más cerca de Dios que otros. ¿Sí? Como por ejemplo, ¿se acuerdan otra vez la parábola de Jesús? El publicano y el recaudador de impuestos. El recaudador de impuestos oraba y se comparaba con el publicano y se creía mejor. Yo no soy como los otros hombres, ni como este, decía. Pobre hombre, que se traicionó a la patria y que se fue con los romanos. Es una basura este hombre. Yo soy mucho mejor. No hay distinción. El que creía que iba camino al cielo estaba en la misma situación que el publicano. El publicano solamente la reconocía, necesito que tengas misericordia de mí. Este no la reconocía porque pensaba que estaba escalando al cielo por hacer obras. Y acá ya vimos que es aparte de las obras la justificación, es aparte. Entonces, un comentarista hablando de esto dice algo que nos ayuda a entender la idea. Dice, la prostituta, el mentiroso, el asesino, están privados de ella, de la justicia de Dios, están privados de ella, es decir, de la gloria de Dios, pero también lo estás tú, dice. Tal vez ellos están en el fondo de una mina y tú en la cresta de los Alpes, pero estás tan lejos como ellos de poder tocar las estrellas. Nadie alcanza la gloria de Dios, nadie, no se puede. Entonces no pienses que no necesitas ser justificado porque te comparas con otros, porque no es por hacer más o mejores méritos que el otro, no es por eso. El pecado que la otra persona y que yo hizo, eso es lo que me descalifica. Eso es lo que me descalifica para estar en la presencia de Dios, y tengo que entenderlo, pero a su vez eso es lo que me califica o lo que tengo que tener para ir a la cruz en arrepentimiento y fe. Porque si yo entiendo que lo tengo, es con lo que tengo que ir, porque eso es lo que Dios pagó por mí. Y decirle, reconozco que hay pecado en mi vida, que soy un pecador, que estoy perdido, lo reconozco. Y también reconozco que no puedo hacer nada para ir al cielo. Y reconozco que tu Hijo vino del cielo para tomar mi lugar y morir por mis pecados. Y ahí, como ese publicano, decís, Señor, sé propicio de mí, ten misericordia de mí. En quinto lugar, la justicia divina que Dios provee es por gracia de Dios. Eso lo dice el verso 24. Es por gracia de Dios. Siendo justificados gratuitamente, dice el verso 24. Por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados, acá ya está diciendo que Dios justifica. Siendo justificado, me está diciendo que alguien lo hace, Dios lo hace. ¿Sí? Y esto que hace Dios, lo explica un teólogo, Gruden, dice así: la justificación es un acto legal instantáneo de Dios en el cual Él, o sea Dios, considera perdonado nuestros pecados y que la justicia de Cristo es nuestra. Eso es lo que hace Dios. Cuando dice siendo justificado, acá Dios está diciendo que ya Él está justificando a personas, y eso significa que es un acto legal instantáneo de Dios. Piensen en el ladrón en la cruz. Ambos ladrones tenían que ir al infierno, pero uno de ellos comienza a reconocer su propio pecado al compararse con el que está en el medio, que es Jesús. Y dice, nosotros, le dice al otro ladrón, estamos acá porque lo merecemos, está reconociendo su pecado.
el del medio, ningún mal hizo. Está reconociendo que es impecable, sin pecado, que es Jesús. Y entonces le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, sos el rey, tenés un reino, salvame, le está diciendo. Eso es fe. Y Jesús, ¿qué le dijo? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Automáticamente fue justificado. La justicia que Jesús estaba consiguiendo en la cruz, al morir por él, se le aplicó a él. Y fue declarado justo. El otro nunca creyó y se fue al infierno. Y eso es lo que dice acá. Cuando dice, siendo justificado, es un acto legal instantáneo en el cual él, Dios, considera perdonados nuestros pecados y que la justicia de Cristo es nuestra. Y nos declara justos ante sus ojos. Nos declara justo ante sus ojos. ¿Está bien? Porque la justicia de Dios se aplica a nosotros. Ve en mí a Jesús. Ve en mí que está el perfecto Hijo de Dios. Y por eso soy declarado justo. No es que soy justo en la práctica. Soy justo porque se aplicó su justicia. Un trueque ocurrió. Mi pecado que me condenaba fue a Jesús. Él recibió el castigo. Y cuando Él resucitó, Él consiguió la justicia que se me aplica a mí cuando yo creo en lo que Él hizo, en la persona y en la obra de Cristo. Y Él me declara justo. Soy justificado. Gratuitamente, dice acá. Por gracia. Es un regalo. Yo no lo merezco, pero lo recibo. Él me lo quiere dar. Y te lo quiere dar. Acá vimos que era para todos. A aquellos que vienen a Él, Él se los quiere dar. Pero tenés que venir, como dijimos, despojado de toda obra, reconociendo tu pecado y creyendo solamente en que Jesús lo hizo. Todo. Por medio de la redención, dice acá, que es en Cristo Jesús. Ese regalo es por gracia, es un regalo por medio de la redención que es en Cristo Jesús. La palabra redención se utiliza para referirse al rescate, para liberar a un prisionero de sus captores, o para el Pablo establecido para liberar a un esclavo del mercado de la esclavitud. Nosotros estábamos en la esclavitud de Satanás, de nuestro pecado, camino al infierno, cuando Dios nos rescata, nos justifica, nos rescata, nos da redención, nos saca, nos compra, nos hace suyo. Somos de Él ahora. Y ese rescate no se lo paga Jesús a Satanás, por las dudas. No se lo paga a Satanás. ¿Quién puso la ley? Dios mismo. Él dijo, el alma que pecare, esa va a morir. ¿Quién puso esa ley? Dios. Y nosotros pecamos. Entonces Él, antes de la fundación del mundo, tenía diseñado el plan. Y Él, Dios, satisfizo su misma justicia, haciéndola valer y poniendo a un ser humano, pero sin pecado. Por eso Dios se tuvo que hacer hombre, porque no había ser humano sin pecado. Dios se tuvo que hacer hombre, sin dejar de ser Dios, para ir a la cruz y cargar nuestros pecados. Y el castigo que Dios prometió que va a dar y que el que peque va a morir, lo hizo en Jesús. Y Él castigó el pecado nuestro en Jesús. Y entonces no se lo pagó a Satanás, obviamente. Él mismo satisfizo su propia demanda, su propia justicia. Número 6, con esta terminamos. La justicia divina que Dios provee quedó satisfecha en Cristo y exalta la justicia de Dios. La justicia divina que Dios provee quedó satisfecha en Cristo, porque Dios provee justicia, quedó satisfecha en Cristo y exalta la justicia de Dios. Dice el verso 25, a quien Dios exhibió públicamente, cuando dice a quien Dios está hablando de Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de la justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, a quien Dios exhibió públicamente, lo puso en el monte Calvario, Dios, fíjense, nosotros vemos películas y vemos que, y está bien, porque la Biblia dice, romanos, judíos gritaron crucifíquenle, los romanos lo llevaron, pero acá dice Dios lo puso, soberanamente Dios
guió todo eso, utilizó la maldad humana para que llevara adelante su plan. Dios lo expuso públicamente, dice acá. Dice Isaías 53:6, el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de nosotros. Pero pero quiso el Señor quebrantarle. Dios el Padre quiso hacer eso. Y el Hijo vino a hacer la voluntad del Padre. Es un plan trinitario. El Hijo quiso venir. El Padre lo puso ahí. El Padre no eximió ni a su propio Hijo, dice Romanos 8:32, sino que lo entregó por todos nosotros. Dice que lo entregó como propiciación. Propiciación, la palabra propiciación tiene que ver con aplacar la ira. Dios está airado todo el día contra los pecadores. Todo el día está airado. Y si esa persona muere, la ira de Dios lo lleva al infierno. ¿Cómo se aplaca la ira de Dios? Bueno, esa propiciación fue Jesucristo. Él fue puesto en la cruz y él pudo aplacar esa ira, ese enojo santo. La ira del Padre cayó sobre él. La ira de Dios, nosotros cantamos varias canciones que tienen que ver con la ira de Dios que fue absorbida por Jesús. Él aplacó esa ira. Hoy Dios no está airado conmigo porque me refugié en Cristo, pero aquel que no se ha arrepentido y venido a Cristo, Dios está airado con esa persona. Y obviamente, si la propiciación es aplacar la ira, ya lo dijimos, pero presupone que la ira de Dios y el desagrado de Dios es una realidad que tiene que ser aplacada. Y Dios lo hizo en Cristo, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe. A través de la fe. Cuando habla de sangre, está hablando de la sangre de una manera violenta, como ustedes ya saben que murió Jesús. A través de la sangre. La vida está en la sangre, dice el Antiguo Testamento. Jesús dio su vida por nosotros. Jesús derramó sangre. Jesús dio su vida al punto que murió para darnos vida a los que estábamos muertos. Él dio su vida por nosotros. La muerte de Cristo satisfizo la santidad y la ira perfecta de Dios. Y dice ahí, ya llegando al final, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. O sea, Dios tuvo paciencia, tolerancia con todos los que pecaron en el Antiguo Testamento. Los animalitos servían para... No era que la sangre de los animales cubría, sino que simbólicamente eso apuntaba a Cristo y los pecados del Antiguo Testamento eran cubiertos hasta que apareció el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y fueron perdonados y quitados los pecados de todos aquellos que creen, todos los que creyeron en el Antiguo Testamento y los que comienzan a creer a partir de ese momento. Por eso cuando Jesús muere, el velo es rasgado de arriba a abajo, mostrando que ya no hay necesidad de entrar una vez al año para hacer un sacrificio, porque esos sacrificios apuntaban al gran sacrificio de Cristo. Ya no hay necesidad. Y dice el verso 26 que termina diciendo para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él, Dios, sea el justo y sea el que justifica, que tiene fe en Jesús. ¿Qué estaba diciendo? ¿Se acuerdan que comenzamos diciendo cómo puede ser que Dios sea justo y aborrezca al que justifica al impío cuando no hay que hacerlo? Pero sin embargo dice que Dios justifica al impío. ¿Y cómo puede ser que Dios sea justo, justifique al impío y se conserve siendo justo? Bueno, la respuesta es Jesucristo. El pecado fue castigado en Jesucristo. Dios castigó al pecado. Por eso cuando Dios perdona a una persona, no está pasando por alto el pecado, porque esa persona pone su fe en Cristo. Esa persona recibe el perdón porque recibe la justicia que Cristo consiguió. El pecado fue pagado. Dios sigue siendo justo. No es como que Dios es coimero, o como que Dios dice, anda, no pasa nada. El pecado fue castigado, fue pagado. Y entonces
A eso se refiere cuando dice que Él es justo y el que justifica. Cristo. Dios es el justo y el que justifica al que tiene la fe en Jesús. Entonces yo te pregunto, ¿tenés la fe puesta en Jesús y solamente en Jesús? ¿Entendés quién es Jesús? ¿Qué hizo Jesús? ¿Por qué lo hizo? ¿Para qué lo hizo? ¿Tenés la fe puesta en Jesús? ¿Has sido declarado justo por Dios? Y si decís, ¿cómo puedo saberlo? Bueno, hay evidencias, ¿no? Hay evidencias que demuestran si eso pasó. Pablo hizo esto, o parte de lo que Pablo va explicando, obviamente, es para hacerles entender a estos hermanos el Evangelio. Pero todos sabemos cómo termina toda esta sección que va allá en capítulo 11, antes de llegar al capítulo 12. Pablo termina asombradísimo del Evangelio. Como diciendo, fíjense capítulo 11, miren cómo termina. Nosotros solo vimos una porción. Pero Pablo queda asombradísimo de la misericordia y de la gracia de Dios y dice, oh profundidad, verso 33, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Eso es asombro, reverencia, como diciendo, wow, Dios, no puedo entender lo que hiciste por mí. Y Pablo se consideraba el primero de los pecadores. El primero de los pecadores. Y para tanto, era porque entendía cada vez más esto. Él entendía que era el primero de los pecadores. Por eso en el verso 27, que no lo vamos a explicar, pero solo leyéndolo nos damos cuenta, Pablo dice, ¿dónde está pues tu jactancia? ¿De qué te vas a jactar? Si Él lo hizo todo, vos lo recibís. Lo único que te queda es, gracias Dios, gracias por salvarme. Quiero vivir para vos, quiero servirte, quiero contarle esto a otros. Quiero que me use como un instrumento para abrir muchos ojos, Dios. ¿Sí? Y para que oremos. Acá entre nosotros seguramente hay personas que no son salvas. Estoy seguro de eso. Y no porque estoy mirando, porque siempre cuando pasa así. Y tal vez están luchando, y tal vez están un paso más que van entendiendo. Y es esto de lo que tienes que pensar, meditar, reflexionar y decirle, Dios, quiero entender el Evangelio. Ayúdame a entender el Evangelio. Preguntanos de qué se trata. Volvemos a explicar, nos quedamos hasta la hora que sea explicando el Evangelio. Necesitas, tu gran problema es el pecado. Y la solución está en la justicia de Dios que la reveló, que la dio en la persona de Jesucristo. Tenés que venir a Él para poner tu fe en Cristo. ¿Sí? Y los que ya somos del Señor, no olvidemos nunca y no pensemos que ya lo sabemos. Agradecidos, predicando el Evangelio y dejándolo en alto, ¿no? Dejándolo en alto con nuestras actitudes, con nuestra conducta, con nuestro comportamiento, que no es perfecto, pero que intentamos hacerlo con la ayuda de Dios, de su Espíritu. ¿Sí? Ahora vamos a orar, vamos a cantar una canción más y no te vayas rápido si tenés necesidad de hablar sobre esto. A los que ves acá al frente, acércate y podemos hablar sobre esto. O al que tenga más confianza, pero no te vayas con preguntas, con incógnitas, ¿sí? Por favor. Señor, te agradecemos por tu palabra, Dios. Te damos gracias por el Evangelio, te damos gracias por dar a tu Hijo para traernos salvación. Señor, ayúdanos a ser cada vez más conscientes de nuestra necesidad, del gran problema que tenemos, aún siendo salvos, Dios, hemos sido justificados y te agradecemos. Nuestra mayor necesidad es la santificación y por favor, Dios, ayúdanos a vivir de esa manera. Queremos exaltar tu nombre, Dios. No queremos desperdiciar esta vida, vivir para nuestros placeres sin tenerte en cuenta. Líbranos de eso, Señor. Ayúdanos a disfrutar la vida en ti.
Ayúdanos a disfrutar de los placeres en ti, Dios. Por favor, pedimos que nos ayudes y que ayudes a mis hermanos y a aquellas personas que están entre nosotros y que no te conocen. Dios, que puedan pensar, meditar en el Evangelio, y rogamos por salvación para todos ellos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.